Ok, hubieron trabajos, hubieron tareas que simplemente entraron a internet, copiaron y pegaron y entregaron así nomás. Yo me quedé así como que, o sea, ni siquiera leyeron qué es lo que estaban entregando. Ya, nosotros estamos trabajando con C. Y todo lo que está en internet es C++. Por consiguiente, no es lo mismo. Es parecido la sintaxis, pero no es la misma estructura que nosotros estamos ocupando. Entonces, esos trabajos automáticamente tienen cero. Hay otros que incluso ya me están poniendo estructuras y funciones. Yo, ¿por qué me están entregando esto? Yo, si esto lo vamos a ver hasta el otro año. Y nada que ver con la clase. Entonces quiere decir que están usando, copiando y pegando de internet. Y hay varias personas que tienen el mismo trabajo. Por consiguiente, tienen cero. Entonces, yo lo había dicho, ¿verdad? Que aquí en este caso, yo me doy cuenta si en realidad se copian o no. Porque no todos piensan igual, por consiguiente, todos los trabajos tienen que ser en algún punto diferente. Entonces, si ustedes se ponen en el plan de que es que no lo voy a hacer porque no lo entiendo, voy a esperar la copia. Si se ponen en ese plan, a nada van a llegar porque el objetivo es que ustedes lo hagan. ¿Y cómo aprenden? Haciéndolo. Si no lo hacen, lógico que no van a aprender. Y ahí esta actitud que están siguiendo les va a pesar en un futuro no muy lejano. Ya, porque es fácil despedir copias. Pero ¿qué chiste tiene que se estén copiando si el objetivo es que aprendan? Y para que aprendan es que lo tengan que hacer. No estoy diciendo nombre, simplemente lo digo así. De hecho, los que se conectan, los que están aquí conectados, ellos también. Están bien. El resto, el que no se conecta, es el que está haciendo de la fechoría. Ustedes mismos son testigos de eso. Ok, entonces vamos a repasar lo que viene siendo la librería math.h. ¿Quién recuerda para qué se utiliza la librería math.h? ¿Ah, chicos? A ver, ¿quién me dice? Para poder resolver ¿cómo que se llama? Problemas matemáticos, cálculos matemáticos. Hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces, por medio de la librería math.h podemos resolver cálculos matemáticos. Tenemos, ¿verdad? Lo que viene siendo la función para calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿verdad? La calculamos llamando la función sqrt. Como lo ven ahí, la función sqrt lo que me genera prácticamente es la raíz del valor que yo le dé como parámetro en los paréntesis. Como ven ahí, yo le puse sqrtx, entonces eso me va a volver la raíz cuadrada de la variable x. Puede ser tanto un número como una variable. Luego tenemos la librería, perdón, la función pow, que prácticamente es elevar a una potencia. Como vemos ahí, ¿verdad? El primer parámetro es la base y el segundo viene siendo lo que es la potencia. Como si ven ahí, entonces pow x, y, es como que estamos diciendo matemáticamente x a la y. Y para tener el valor de pi, podemos utilizar la variable mpi de la librería math.h para obtener el valor de pi, que viene siendo 3.1415, 90 y tanto, Entonces, estos elementos los miramos la clase pasada y son los que vamos a estar utilizando, ¿verdad?
dependiendo del ejercicio que les ponga. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. ¿Verdad? Tengo aquí abierto o abrido lo que viene siendo el de C++. Y entonces yo les puedo decir, digamos, calcule, por ejemplo, le digo el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así abiertamente el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si yo les digo eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Hipotenusa al cuadrado igual a los dos catetos, la suma de los dos catetos al cuadrado. La suma de los dos catetos al cuadrado. No es los dos catetos al cuadrado sumados uno con el otro. Eso quise decir. Ok, bueno, pues entonces ahí tenemos ya la ecuación. ¿Verdad? A ver, tengo aquí el math input. Dice Norelis, ¿verdad? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada. No, perdón. No es a la raíz cuadrada. Dice que es al cateto 1 al cuadrado más al cateto 2 al cuadrado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Bueno, ahí me entienden ustedes. Entonces, si yo voy a calcular la hipotenusa, ¿qué necesito como dato? Un número. A ver, hay que analizar bien. Me están pidiendo un programa que calcule la hipotenusa, ¿verdad? Entonces aquí, según la ecuación, para calcular la hipotenusa necesito el valor de A y el valor de De, B, ¿verdad? Entonces, con estos datos, yo puedo especificar qué es lo que voy a hacer. Ok, pero aquí los tengo al cuadrado. La hipotenusa la tengo que despejar. Entonces, ¿cómo es la hipotenusa despejada? H va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya calculado, ¿verdad? Ya tengo visto de manera lo que viene siendo la hipotenusa. Entonces, esto hay que pasarlo al estilo de programación. Entonces, como voy a calcular H, necesito A y B. Entonces, voy a iniciar con mi, ¿verdad? Programita. Entonces, ¿verdad? Primero incluyo las librerías. Dio stdelib.h y también vamos a incluir la librería mat.h. Muy bien. Inicio mi método principal, ¿verdad? Y empiezo a trabajar. ¿Qué necesito? Entonces declaro las variables, ¿verdad? Float A, B y H, que es la hipotenusa. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Creé tres variables de tipo decimal en las que voy a almacenar A y B, y con esos valores A y B voy a calcular H. Entonces vamos a poner aquí, ¿verdad? Un printf que diga programa que calcule. ¿Alguien tiene el micrófono ahí? Desactívelo, porfe, porque está haciendo eco. Programa que calcula la hipotenusa de un triángulo
rectángulo. Entonces voy a pedir primero el cateto A. Entonces pongo aquí un printf que diga ingrese el valor del cateto A. Como voy a obtener el valor, ocupo un scanf y especifico el tipo de datos. Como es float, pongo %s, perdón, %f, pongo el signo de ampersand y la variable, en este caso A. Luego pido el cateto, ¿verdad? El valor del cateto B. Lo mismo, scanf, %f, coma, ampersand, el cateto B. Ahora hay que calcular h. Entonces, h igual, tengo que regirme de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Todo está encerrado ¿en qué? ¿Verdad? Tengo que pasar esto, esta ecuación la tengo que pasar al estilo de una línea en programación. Entonces, primero tengo la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, esta raíz cuadrada la tengo que poner acá. Entonces, ¿cómo armo la raíz cuadrada acá? ¿Cuál es la función para la raíz cuadrada? Agrupar. La raíz cuadrada. SQRT y entre paréntesis el número. Exacto. Entonces, aquí entre paréntesis tengo que poner lo que voy a calcular. ¿Qué es lo que voy a calcular? Ya tengo la raíz cuadrada, pero lo que tengo que calcular es esto, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué tengo que usar? Para poner a cuadrado, ¿qué tengo que usar? POW. POW, ¿verdad? Entonces mando aquí llamar POW. Entre paréntesis pongo la base, ¿verdad? Que en este caso sería A, coma, y elevado a ¿qué? Al cuadrado. Entonces pongo 2. Esto que tengo acá escrito, ¿verdad? Prácticamente es lo que tengo acá. ¿Ya? Eso que escribí ahí, POW A, 2, es esto que está acá. Y entonces en ese punto ya tengo lo que viene siendo A al cuadrado. Eso lo tengo que sumar. Entonces pongo más. Y ahora agrego B al cuadrado. Entonces abro también POW. Y pongo acá B, 2. Y cierro aquí con punto y coma. Y esto que está acá es prácticamente esto que está aquí escrito, ¿verdad? De manera matemática. Aquí lo puse en forma de programación y aquí lo está en forma matemática. Entonces, simplemente hay que mirarlo y estructurarlo, ¿verdad? Primero hay que verlo, ¿verdad? Analizarlo y cómo lo paso a programación eso. Chale, güey. Entonces voy de izquierda a derecha. Primero, la raíz cuadrada. Entonces armo el método, ¿verdad? De la raíz cuadrada, que es SQRT. Dentro de la raíz cuadrada, tengo una suma. Sumo A al cuadrado. Entonces ya tengo que usar POW. Entonces pongo POW. A, 2, porque es al cuadrado. Y eso se suma con B al cuadrado, pero sigue dentro de la radical, entonces no me salgo del paréntesis. Entonces pongo más, todavía dentro del paréntesis del SQRT, y pongo POW B, 2, ¿verdad? Porque ahí está elevando al cuadrado la B. Perfecto, entonces ahí ya tengo calculado lo que es la hipotenusa. ¿Qué falta ahora? Mostrar el resultado. Entonces pongo printf y escribo, ¿verdad? Lo que viene siendo el texto que quiero mostrar. La hipotenusa es, pongo por ciento.4f, ¿verdad? Para poner 4 decimales y pongo el salto de línea. Y aquí
coma, y pongo el valor de la variable. En este caso sería h, que es la hipotenusa. Ahora pongo el system pause. Entonces, en este punto, él me tiene que mostrar el resultado. Entonces, lo voy a guardar, presiono F11 y aquí le voy a poner hipotenusa, por ejemplo. Entonces, empieza a compilar. Si está todo bien, me sale ahí. Entonces, me dice, programa que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ah, ok. Perfecto. Ingresa el valor del cateto A. La vamos a poner 5, por ejemplo. Ingresa el valor del cateto B. La vamos a poner, por ejemplo, 9. Y ahí me dice, la hipotenusa es tanto. Ya, ahí me da el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto es el valor de la hipotenusa? Ya, simplemente es estructurar lo que miro para convertirlo a el lenguaje de programación. Entonces ahí ya está en la ejecución el pause, ¿verdad? Simplemente le doy ahí y ya termina la ejecución. Perfecto. Entonces ahí lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Lo ven difícil? Un poquito. Un poquito. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Solo es leerlo, ¿verdad? Por ejemplo, entender el ejercicio que se les asigna para administrarlo. Es igual que cuando están viendo un ejercicio en matemática. Ya simplemente van a verlo, ¿verdad? De ese modo, leerlo y estructurarlo. Igualito como lo hacen en matemáticas. En matemáticas, por ejemplo, les dicen, le dan este triángulo rectángulo, ¿verdad? Con la hipotenusa tanto y el cateto B tanto, calcule el cateto A. Entonces, tienen que despejar la ecuación. Entonces, despejan la ecuación y ya ingresan los valores. Es prácticamente lo mismo. Ecuación y la convertimos al estilo de programación y automáticamente ya obtengo el resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que leer bien qué es lo que se me pide hacer para saber qué es lo que tengo que mostrar, ¿verdad? Igualmente, qué pasos tengo que realizar para realizar, valga la redundancia, lo que tengo que mostrar como resultado. Igual pasa en física. A ustedes les dicen un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Avanza tantos metros en tantos tiempos, calcule la velocidad. Ah, ok, entonces voy a calcular la velocidad de la persona. Avanzó tantos metros en tanto tiempo, entonces ya pues, tengo que usar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Velocidad igual distancia sobre tiempo. Entonces, divido, ¿verdad? Distancia entre tiempo y ya tengo la velocidad. ¿O me equivoco? ¿No están viendo física ustedes? Sí, 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 así es, así es. Entonces, así es, ¿verdad? Entonces, esto es igual. Hay que leerlo, analizarlo, interpretar el análisis que hicieron y de ahí estructurar lo que van a ir haciendo para obtener el resultado. Podemos hacer el de la velocidad, ¿verdad? Vamos a probar, por ejemplo, ese. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces vamos a incluir siempre las librerías, ¿verdad? Voy a copiar y pegar esto para que se me sea más rápido. ¿Verdad? Y entonces vamos a quitar esto. No lo necesitamos ahorita porque vamos a hacer el de la velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí programa que calcula la velocidad de un objeto. Entonces, por ejemplo, está ahí, ¿verdad? Entonces vamos a agregar las variables. Entonces float,
voy a calcular la velocidad. Para calcular la velocidad necesito distancia y necesito tiempo. Entonces, pido lo que tenga que pedir, que son los datos, ¿verdad? Como ustedes lo dicen, datos. Velocidad igual tanto. Aquí es igual, solo le estamos dando los valores. Entonces, ingrese la distancia recorrida por el objeto. Vamos a decirle que lo estamos midiendo en metros. Y obtenemos el valor con la función scanf, %f porque es float, ampersand y la variable, que en este caso le puse dis. Lo mismo con el tiempo, ¿verdad? Entonces, printf, decimos, ingrese el tiempo que duró en moverse. Ahí vamos a decir que lo vamos a pedir en segundos, ¿verdad? Y obtenemos el valor. Ya, simplemente como que estamos obteniendo los datos. %f, porque es float, y la variable que se llama tiempo. En este caso le puse tiempo. Ahora decimos, vel, que es la velocidad. ¿Cuánto va a ser igual? Distancia, ¿verdad? Que es dis entre tiempo. Ya tengo calculada la distancia. ¿Qué hay que hacer? Hay que mostrar. Entonces decimos aquí, printf, la velocidad del objeto es %.2f, ¿verdad? Pues vamos a ponerle 2 decimales y le vamos a poner aquí metros por segundo. ¿Verdad? Pongo pkn y pongo acá, ¿verdad? El mi system.pause. Finalizamos con el return 0. Entonces, vamos a probarlo. Entonces lo voy a guardar aquí y le voy a poner velocidad. Entonces ahí me dice, programa que calcula la velocidad de un objeto. Ingrese la distancia recorrida por el objeto. Dice que, por ejemplo, avanzó 38 metros, ¿verdad? Avanzó 38 metros. Ok. ¿Cuánto tiempo tardó el objeto en avanzar 38 metros? Por ejemplo, vamos a decir que avanzó en 95 segundos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces me dice, la velocidad del objeto es tanto. Bueno, porque ahí creo que me pasé en el tiempo. Ya, porque 38 entre 95 prácticamente es 0. Vamos a cambiar la ejecución. Avanzó, por ejemplo, 48 metros en 15 segundos. Entonces, la velocidad... bueno, es que... ¿qué pasa acá? Vamos a ver la calculadora. ¿Qué me dice? 3.2. Me tiene que dar 3.2 acá. Vamos a revisar esto aquí. ¿Qué hicimos mal acá? Bueno, es que no le estamos dando la variable. No estamos mostrando la variable, ¿verdad? Entonces aquí tengo que poner coma y la variable. Ahora sí. Entonces, corremos. Entonces, avanzó 48 metros en 15 segundos. Ahí está. La velocidad del objeto es de 3.2 metros por segundo. Ya, simplemente es conocer, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo conozco qué es lo que tengo que hacer? Leyendo y haciendo una interpretación lógica de lo que estoy leyendo. O de lo que se pide, ¿verdad? En este caso, porque estamos pidiendo la distancia y el tiempo que tuvo el objeto en moverse, en este caso. Y ahí calculamos el resultado y ya me da el valor. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como programar. Ya tenemos que trabajar con lógica,
¿verdad? Administrar bastante lo que es la lógica cognitiva, porque tanto matemática como programación, como física, incluso química, requieren de análisis lógico. Ya, no simplemente hay que leer viendo, sino que hay que leer e interpretar. Porque todo lo que se especifica se puede administrar. Incluso había un dicho que decía, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Todo es cuestión de que armes la lógica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, díganme algún cálculo que podamos hacer y plasmarlo en programación. A ver, piensen y díganme de algo que estén viendo en matemática ahorita o física. ¿Aló? ¿Aló? Pero a mí en lo personal no se me viene nada a la mente. Nada a la mente. ¿Y por qué? No ¿Qué sé, la están tengo viendo en en blanco. matemática? ¿Qué están viendo en matemática? Ah, bueno, hace poco miramos lo que es la circunferencia. Lo de la circunferencia, ok. Vamos a calcular los valores de la circunferencia. Entonces, vamos a traer nuestras librerías, ¿verdad? Traigo esto. Saca. Entonces, para calcular todo de una circunferencia, necesito conocer el radio, ¿verdad? Entonces, vamos a crear el programita, ¿verdad? Vamos a decir programa que calcula los, bueno, los datos de una circunferencia. Ya, simplemente necesitamos el radio. Entonces, declaramos las variables que vamos a ocupar. Es lo mismo que desglosar el enunciado de un ejercicio de matemática o de física. Ok. Podemos calcular el área, podemos calcular el diámetro y también podemos calcular la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Esos tres los podemos calcular prácticamente solo con el valor del radio. Entonces vamos a declarar las variables. El valor del radio, ¿verdad? También para calcular el área, para calcular el diámetro y para calcular la longitud. Bueno, hay longitud, porque long es una variable, es una palabra clave. Entonces, ahí tengo cargado lo que viene siendo las 4 variables que voy a ocupar. Entonces, el programa me va a pedir solo que ingrese el radio del círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, ingrese el radio del círculo. O de la circunferencia, podemos decirle también. De la circunferencia. Y como es un dato float, simplemente, ¿verdad? Por ciento F, para los paréntesis, de las comillas, aspersan y el valor, el nombre de la variable. En este caso es radio. Hasta aquí, lo que estamos haciendo es pedir el radio y darle valor a la variable radio con el scanf. Vamos a calcular el área. Área, dice que el área, ¿cuál es la ecuación para calcular el área de una circunferencia? Estas ecuaciones ustedes se las tienen que saber de memoria porque son datos relevantes para todo, ¿verdad? Entonces decimos que el área de una circunferencia es Pi por radio al cuadrado. exacto, ¿verdad? Entonces mando a llamar pi. Para llamar pi, ¿verdad? Pongo m-pi, todo eso en mayúsculas, por radio al cuadrado. Ah, tengo que elevar el radio. ¿Cuál es la función para elevar al cuadrado? Pou, ¿verdad? Entonces, la base que es radio, coma, el exponente que es al cuadrado, entonces pongo 2. Y ahí tengo el área. ¿Cómo se calcula el diámetro? Simplemente decimos que el diámetro es igual a 2 veces
el radio. 2 por radio. ¿Cuánto es la longitud? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto es la longitud? ¿Cómo se calcula la longitud? Eso sí no recuerdo, profe. Pero si hace poco lo vieron, me dijo Sergio. Espere, ¿qué es la longitud? La circunferencia. ¿Cuánto mide toda la circunferencia si la estiras? 360 grados. Exacto, los 360 grados. ¿Cómo se mide? O sea, no es el grado, sino la longitud de toda la circunferencia. O sea, ¿cuánto mide, verdad, la circunferencia en darle una vuelta? No en grados, sino en distancia. Eso no nos lo enseñó el profe. No se los enseñó. Esa parte no, de Si distancia. quieres lo y llamo otra- ahorita. Dele. La longitud de Dele. la circunferencia se calcula multiplicando el diámetro por pi. Entonces ya tenemos calculado el diámetro, entonces diámetro por pi, ¿verdad? Entonces mando a llamar pi. Ahora sí, no se acuerdan. Igual yo no. No se acuerdan de eso, pero del diámetro sí se acuerdan. Tampoco. El diámetro sí, El Ah, bueno. sí. pero Entonces ya les enseño. Miren cómo calcular la longitud de la circunferencia. Es igual al diámetro por pi. Ya. Entonces, bueno, ya tenemos los valores. Teniendo los valores, ¿qué hay que hacer? Mostrar los resultados. Es lo mismo que hacen ustedes en un ejercicio de física. Obtienen el dato, hacen los cálculos y al final hacen un diciendo, el área es tanto y tanta cosa, ¿verdad? Igualito como un ejercicio de física, solo que aquí viene puesto en códigos de programación. Entonces vamos a poner lo mismo, ¿verdad? El área de la circunferencia es por ciento punto 2f. Salto de línea y le pongo la variable, ¿verdad? Que sería área. Se van a aburrir del punto y coma ustedes. El diámetro de la circunferencia es por ciento punto 2f. Vamos a poner 2 decimales nada más. Y ponemos la variable, que es diam. Y por último la longitud. Entonces decimos nf, la longitud de la circunferencia es por ciento punto 2f, le kn, y ponemos la variable, que es longitud. Entonces tiramos nuestro system pausa. Y nuestro return 0. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces vamos le vamos a poner aquí circunferencia. Entonces empieza a cargar y me dice, programa que calcula los datos de una circunferencia. Solo me está pidiendo el radio. Ok, ya tengo el radio. Voy a ponerle, por ejemplo, 6. Y me dice todo. El área de la circunferencia es tanto. El diámetro de la circunferencia es tanto. Es 2 veces el radio. Ahí está, 12. 6 por 2, 12. Y la longitud de la circunferencia es tanto. Que es 12 por pi, que es 12 por 3.1416. Y ahí me da el resultado. Ya, el área de la circunferencia es 6 al cuadrado por el radio, ¿verdad? No, por pi. Pi por r al cuadrado. 3.1416 por 6 al cuadrado, que viene siendo 36, me da todo esto. Ya, y allí solo está esperando que le demos enter para que termine el programa. Entonces, ahí tenemos la ejecución. ¿Ya lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Es sencillo o está difícil? Para mí está fácil, pero es complicado, porque si tenés algo malo, tenés que rebuscarlo. Y más que la Cuando vaina esté en ustedes tienen inglés, algo peor. malo, cuando tienen malo, recuerden que aquí les aparece, ¿verdad? El error.
Simplemente hay que buscar la línea, porque aquí recuerden que cada línea está numerada. Si miran aquí, 11, 12, 13, 14. Si tienen algún error, simplemente buscan la línea. Por ejemplo, aquí me como la P y lo compilo. Entonces miren ahí, ya me seleccionó esto. Y me dice que ¿verdad? Que esto que está aquí, entre comillas, que lo pone ahí, MI no está declarado. ¿Por qué? Entonces, si miran ahí, tienen la línea, que es el número 12, o sea, esta que está acá. La columna, la número 17. ¿Cómo sé que es la número 17? Si ustedes están acá, ¿verdad? Ahí, 1, 2, bueno, ahí hay 4 espacios aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está. En la 17, aquí. ¿Por qué? Me falta la P. Solo es cuestión de mirar la línea y la columna. ¿Ya? La línea te dice dónde está el error. Y la columna te dice de esa línea dónde está el error. Entonces, si ahora lo compilo, ya no hay error. Y eso lo explicamos la clase pasada, que mirábamos cómo compilarlo en los 3 modos. ¿Ya? Todo es cuestión de leer. Uno leyendo, interpretando, avanza rápido. Ya, por ejemplo, aquí se te comió la E. Entonces, vamos a compilar y ahí te selecciona esa franja. ¿Por qué? Porque ahí está el error. Dice que ARA no está declarado. ¿Por qué? Entonces, mira aquí, línea 13. En la línea 13. Columna 52. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ahí está, miren. Ahí les está especificando dónde está el error. Entonces, aquí ARA no es ARA, es área. Lo ejecuto y ahí está. Ya se corrigió el error porque no está. ¿Qué te faltó el punto y coma? Vamos a quitar el punto y coma aquí. Ahora te dice ahí 11, línea 11, columna 2. Aquí te dice que está aquí el error. ¿Qué es lo que pasa? Aquí donde dice el mensaje te dice expected. Falta esto que está aquí. Te lo ponen comilla. Falta el punto y coma antes de la palabra diam. Entonces, si lo miran ahí, entonces, antes de la palabra diam, es aquí. Entonces aquí pongo el punto y coma. Solo es cuestión de leerlo. Está en inglés porque no ocupan el traductor. Para eso sí son buenos para otras cosas. Aquí simplemente pone, ¿verdad?, qué es lo que quieren traducir. Incluso aquí pueden copiar el mensaje. Copiar. Entonces vienen aquí y le decimos acá, pegar. Dice, vamos a quitar esto. Esperado punto y coma antes de diam. Ahí está. Falta el punto y coma antes de la palabra diam. Eso es lo que te está diciendo. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo lo leí. Es que no es inglés, lo vine a traducir. Ya lo traduje y ya sé que es lo que, por lo menos, qué es lo que dice. ¿Verdad? Que ahí está esperando el punto y coma antes de diam. Ok, voy a buscar diam. Diam está aquí. Aquí está. Antes de diam tengo esto que está aquí. Entonces aquí me faltaba el punto y coma, entonces ya solo se lo pongo. Ya, también hay que ir, ¿verdad?, escribiendo al suave. Ya, si ustedes ven, cuando yo voy escribiendo y me como algo, simplemente lo borro y lo vuelvo a escribir. Entonces aquí, ¿verdad? No es, podemos ahí poner man. Entonces ahí dice, indefinida referencia en el winman. Dice, ¿por qué? Porque aquí no es man, dice, no es man. Ya en la función main, no es man, hay que poner main. Simplemente hay que leer.
Hay que saber estipular qué es lo que estás haciendo. Uno leyendo se da cuenta de todo. De todo se da cuenta. ¿Ya? Yo por eso les trato de explicar todito lo que vamos viendo. Ya, entonces ahí está la estructura de cómo pueden trabajar. Así miran, todo es cuestión de analizar e interpretar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo no, yo lo entiendo. ¿Usted le entiende? ¿Quién más no le entiende? Yo le entiendo, profe. No, pero ¿quién no le entiende? ¿Quién no le entiende? Ajá, chicos. Yo lo entiendo Bueno, también. entonces asumimos, con lo que me acabas de decir, que vamos bien. Entonces, les dejo la asignación para hoy, ¿verdad? Bueno, no para hoy, sino que hoy les pongo otra asignación, otra tareita, para que la hagan. ¿Ah? Bueno, entonces, quedamos por acá, chicos. Nos veríamos el viernes, ¿verdad? Hoy les mando la tareita, la asignación, para que la realicen. Y nos vemos hasta el viernes.